Ok, muy bien. Entonces, para la clase de hoy, entramos en esta primera parte de la forma en que Azurmendi divide el estudio de Ezequiel, y es antes de la destrucción de Judá y Jerusalén. Entonces, es hasta el 587, es una primera etapa, ¿no? Y recuerden que cuando hice la introducción ayer, la forma en que dividí el libro era en 3 partes, que tenemos toda esa primera parte hasta la destrucción, y ahí están los oráculos contra las naciones, y el mensaje central ahí es ese de juicio y conversión, y después de los oráculos contra las naciones hay esa tercera parte, que sería la segunda fase de su ministerio profético, que está ya más basado en hablar de esperanza, porque es de tratar de animar a la gente. Entonces, un detalle importante, un pasaje breve al comienzo de esta primera fase, creo que vale la pena tenerlo así en el slide, porque es importante considerar lo que Azurmendi nos presenta como unas ideas que van como el hilo conductor en el libro de Ezequiel, ¿no? Dice, la primera parte del ministerio profético de Ezequiel está dominada por 2 temas estrechamente unidos: la manifestación de los pecados de Israel y el anuncio del castigo. Entonces, esa es la primera parte, es decir, la destrucción de Jerusalén y el destierro de los habitantes de Judá. Entonces, 2 temas ahí, la destrucción y el destierro, que predominan en esta primera fase. Y eso lo tienen en la página 18, que es al mismo comienzo de esta primera fase. ¿Okay? Es bueno tener eso en mente. Entonces, para esta clase nos vamos a enfocar en 2 capítulos del libro, el capítulo 12 y el capítulo 16. Y en el sílabo les expliqué que tenían una tarea conectada a este segundo pasaje, entonces vamos a tener tiempo para conversar acerca de ese pasaje. En Ezequiel 12 tenemos la acción simbólica. Entonces vamos a empezar con ese pasaje, y quizás al terminar esa parte podemos hacer una pausa para tener una breve conversación. Entonces, el pasaje es Ezequiel 12, del 1 al 16. Y ustedes tenían que leer este pasaje también, ¿no? En preparación para la clase. Este slide ya lo han visto. Lo preparé como introducción a las acciones simbólicas de Jeremías, del profeta Jeremías. Y lo interesante es que en el cuaderno bíblico de Brient, él cita a Azurmendi, o la presentación de Azurmendi, en este otro cuaderno bíblico de Ezequiel. Entonces, toda esta información es la que Azurmendi da acerca de las acciones simbólicas. Y él provee lo que es la definición, y esto ya lo había explicado cuando estudiamos Jeremías. La definición nos dice que es un mimo que representa por analogía el mensaje del profeta, ¿no? Es una forma de presentar el mensaje, pero a través de acciones. Pero estas son analogías, nuevamente es un detalle que añade complejidad al entendimiento de las acciones simbólicas de los profetas. Y Azurmendi nos dice, son 3 partes en la estructura, además del objeto mismo, ¿no? El mecanismo de la acción simbólica. La estructura entonces tiene la orden divina, el relato de la acción, que normalmente nos dice qué es lo que cómo el profeta sigue esa orden divina o la lleva a la acción, y de ahí la tercera parte es que se nos da el significado de esa acción simbólica. Entonces, en el caso de Ezequiel 12, este es el pasaje, es un poco largo y todavía hay más, pero nos enfocamos en estos 16 versículos, los primeros 16 versículos del capítulo.
Aquí marco las tres partes de la acción simbólica. Tienen el orden de ejecución dada por Dios, que está en los versículos 3 al 6. Y de ahí el relato de la acción. Azurmendi nos dice que en este caso, la descripción de cómo el profeta lleva a la acción esa orden divina, se sumariza con esta referencia. Yo hice como se me había ordenado. Preparé mi día de equipo. Es una forma breve, como que resumen todo lo que es la orden divina para esa acción simbólica. Y los versículos 9 al 7 nos dan entonces el significado de la acción simbólica. Ahora, Azurmendi hace referencia a otro pasaje para poder entender esta acción simbólica, porque no se dan nombres, pero dada la descripción, parece estar haciendo referencia al rey Sedecías. Y un detalle clave es la referencia a ese agujero en la pared. No sé si, yo creo que están silenciados la mayoría. Espero que hayan logrado leer este pasaje para no tener que leerlo nuevamente. O lo que puedo hacer es, esta referencia en 2 Reyes 25 es sobre todo conectada a esta primera parte. Entonces, lo que podría hacer es leer esta primera parte, y de ahí cuando leemos 2 Reyes, entonces van a ver cómo están así de conectadas estas dos, o esta acción simbólica. Entonces, desde el versículo 3, ahora pues, hijo de hombre, prepárate un equipo de deportado y sal deportado en pleno día, a sus propios ojos. Saldrás del lugar en que te encuentras hacia otro lugar, ante sus ojos. ¿Acaso vean que son una casa rebelde? Arreglarás tu equipo como un equipo de deportado, de día, ante sus ojos, y saldrás por la tarde, ante sus ojos, como salen los deportados. Haz a vista de ellos un agujero en la pared, de donde saldrás. A sus ojos cargarás con tu equipaje a la espalda y saldrás en la oscuridad. Te cubrirás el rostro para no ver la tierra, porque yo he hecho de ti un símbolo para la casa de Israel. Entonces, esos detalles que se dan en la orden divina, cuando vemos el pasaje en Segunda de Reyes, esto es la forma en que nos narra lo que le va a suceder al rey Sedecías. Y antes de leer el pasaje, solo hacerles recordar nuevamente, Ezequiel estuvo activo durante estas décadas, antes de la destrucción y a comienzos de la destrucción, desde el 593 al 571. La destrucción sucede en el 587, es como a mediados de su ministerio profético. Los 3 reyes que son importantes en este periodo de su ministerio son Joaquín, Jeconías, el que fue exiliado a Babilonia en esa primera deportación, en la que también se lleva Ezequiel, y de ahí está Sedecías, ¿no? Que reinó desde el 597 hasta el año de la destrucción, 587. Están hablando, esta descripción es de lo que le pasó a Sedequías, una vez que Nabucodonosor llega a Jerusalén, la capital del reino del sur. Dice, el año 9 de su reinado, el mes 10, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la cercaron como una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes 4, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla de la ciudad y, a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos sus soldados durante la noche por la puerta entre los muros
que está cerca del Parque del Rey. Se fue por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en las estepas de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron, abandonándolo. Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Riblá, y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías, degollaron a sus hijos, a él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. Entonces, noten aquí esos detalles de cómo intenta, en cierta manera, escapar a través de ese agujero en la muralla. Y la acción simbólica de Ezequiel, como que repite estas acciones para dirigirse al pueblo que se encuentra en el exilio, aunque parece hablar al pueblo de Judá también, que están en Judá, no están en Babilonia. Entonces, una acción simbólica interesante por lo que refleja, ¿no? Porque la acción simbólica no nos da una cronología, no nos ayuda a ubicar ese mensaje, pero dado el contenido, parece tener conocimiento ya de lo que le sucedió al rey Sedecías, nuevamente que fue el último rey de Judá. Entonces, este otro pasaje nos ayuda a entender mejor esa acción simbólica. Antes de ir a esta pregunta, en la siguiente parte de la acción simbólica, especialmente en la última, cuando se da el significado, en el versículo 11, di, yo soy un símbolo para ustedes, como he hecho yo, y aquí está el profeta, ¿no? Hablando, así se hará con ellos, serán deportados, irán al destierro, serán deportados. En mi propia lectura de esta acción simbólica, fue interesante. Cada vez que uno lee, yo creo que en el estudio de la Biblia, uno podría incorporar esta práctica que es conocida en nuestra tradición, la lección divina, porque es interesante cómo a veces las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor hacen que prestemos más atención a algo que quizás no notamos anteriormente. En este sentido, dadas las realidades aquí en los Estados Unidos, especialmente de las personas en nuestras comunidades, esta palabra de ser deportado ha ganado un significado que estaba como latente durante mis estudios, pero ahora lo veo con más fuerza, ¿no? Entonces es importante tener esa apertura cuando uno lee los textos, porque esta palabra sigue hablando, creo, para hoy. Y por eso pensaba en proponer esta pregunta para nuestra reflexión acerca de este primer pasaje. La pregunta sería, ¿cómo incorporar esta experiencia, que es la de salir solo con lo necesario, ¿no? Cuando a alguien se le deporta? Y puede ser que no sea necesariamente un caso de deportación, pero puede haber sido el tener que salir del país, de nuestros países de origen, solo por las circunstancias. No es que se nos haya deportado, pero por necesidad quizás una tiene que salir. Y el saber que solamente puedes llevar lo necesario, no puedes llevar todo cuando es un viaje largo, ¿no? Entonces estaba pensando cómo incorporar esta experiencia, que es la de salir solo con lo necesario para ir a este otro lugar del que no sabemos cómo o cuál será el futuro, ¿no? En una reflexión de fe. ¿Cómo podríamos incorporar esto? Entonces voy a hacer una pausa en este momento para
ahora poner este texto en conversación. Quiero que utilicemos este tiempo, uno, para preguntas o comentarios de lo que su propia lectura también les ha llamado la atención. Si tienen preguntas de clarificación acerca de algunos detalles históricos, como el caso de Sedecías, y de ahí podemos reflexionar en esta pregunta de la experiencia del tener que salir, ¿no? Solo con lo necesario para ir a un lugar del que no sabemos cuál será el futuro. Sí, Fernando. Sí, buenas tardes, Aida. Buenas tardes. Buenas noches para todos también. A mí cuando hizo esa pregunta, me recordé de un libro que leí hace años que decía Ligero de equipaje. Yo cuando me enviaron aquí a Canadá, pues no pude traerme mis libros de Biblia ni nada por el estilo, pero hay una arma que encontré aquí cuando llegué que era Internet, y con Internet podía encontrar todos los libros que quería. También es saberse adaptar, es no perder lo que uno tiene y lo que uno trae y saberlo apreciar aquí. Y luego todo lo que uno hace aquí tiene que saber que tiene de una u otra manera el elemento simbólico. Por ejemplo, el que migra a América del Norte o que cambia de país, por ejemplo, los que están en Centroamérica han cambiado de país. Eddie, que es costarricense, está en Nicaragua. Yo sé que estuvo en Panamá, etcétera. Yo estuve en Honduras. Bueno, yo estuve en Guatemala, trabajé en Panamá, en Costa Rica, ahora estoy en Canadá, estuve un tiempo en Estados Unidos. Y creo que lo importante de todo eso es la huella que tú dejas y lo simbólico que puedes hacer. Una cosa muy importante que yo hablo mucho a la gente es aprender bien el idioma. En mi caso aquí fue aprender bien el francés, porque si no, uno no echa raíces aquí, ¿entiendes? Para los que están en Estados Unidos tienen que aprender de una u otra manera el inglés. Y yo siempre digo que uno de los ejemplos de esto, de echar raíces, de valorar lo que uno tiene, sí, porque hay gente que viene, pero me quiero regresar, vengo, pero no, ya hemos quemado las naves. Uno de los elementos es la Virgen de Guadalupe. Cuando la Virgen habló, no habló en español, habló en náhuatl. Cómo ella se presenta con la lengua del lugar. Y esto es un elemento importante. ¿Por qué lo digo simbólico? Porque si nosotros como evangelizadores no valoramos donde estamos, nunca vamos a poder inserir en esta realidad. Siempre vamos a estar de paso, de salida, de manera provisional. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Esto, todo lo que vayamos haciendo va de manera simbólica, va a inserir en las personas que están alrededor de nosotros. Gracias. Doctora. Gracias a usted, Fernando. Otras reflexiones, otras experiencias también del el haber tenido que salir. Doctora, soy yo, Marco. Yo creo que cuando hablamos de deportaciones, esto implica hablar de migración. Y la migración en los medios, y generalmente se nos habla como un problema. La migración no es un problema, la migración es una condición humana. Desde épocas muy remotas, la misma Biblia nos habla que la tendencia del ser humano ha sido emigrar a aquellos lugares donde se le permita vivir a ellos y a su familia con más dignidad. Emigrar para mí es como cuando a un árbol le cortan el tallo, lo sacan, lo llevan a un lugar lejano y ahí tiene que echar raíces, y no tan solo eso, sino también dar fruto, lo que es una experiencia muy dolorosa. El que llega es siempre visto como un forastero, es el que no pertenece, es el que está ahí, obviamente, y algo muy característico del inmigrante, sobre todo cuando es indocumentado, carga por el resto de su vida con un sentimiento de culpabilidad, que es un criminal porque está violando las leyes. Y de acuerdo a las leyes donde llega, siempre no tiene derechos, mas sin embargo sí tiene todo tipo de obligaciones. Aquí en los Estados Unidos, al igual que en toda Europa y el Canadá, las cifras nos revelan que la esperanza de vida del migrante es de 10 a 15 años menor que el ciudadano al país donde reside. Y su razón es precisamente, es algo emocional, un sentimiento de culpa, lejanía, y se pierde algo muy valioso
durante su vida de graduaciones, celebraciones, cumpleaños, y hay un sentimiento, no encuentro otra palabra mejor, siempre se siente arrimado, siempre siente que no pertenece. El padre menciona, y es muy importante e interesante aprender el idioma, y es lo ideal, mas siempre las condiciones no son las mejores para él. Aquí yo tuve la experiencia de trabajar con un grupo de jóvenes en la parroquia, entraban a trabajar a las 5 de la mañana y salían a las 7 de la noche. Aquí en Chicago se entra, es un horario oscuro y se sale oscuro, y trabajaban sábado y domingo. Tenían 3 años, ninguno de ellos hablaba una sola palabra en inglés, porque en la fábrica también todos eran polacos, todos eran africanos, o todos eran latinos, y no tenían tiempo para ir a clase, no tenían, yo creo que también hay condiciones que les impiden, porque no se superan. Las condiciones no están dadas en muchas ocasiones, e inclusive los mismos sistemas migratorios. Aquí en los Estados Unidos, para un indocumentado es imposible llegar un día a ser documentado, porque simplemente el sistema está hecho para impedirle esto. La deportación es algo muy diferente. Hay diferentes tipos de migración, es decir, es una condición humana. Hay la gente que migra. El europeo, cuando emigra a un país, no emigra por necesidad, emigra porque tiene esperanza, creatividad, y regularmente va con conocimientos, inclusive con mucha frecuencia cuando viene a los Estados Unidos viene con dinero para invertir, para hacer un negocio. Vemos al francés, al alemán, al italiano en Dubái, lo vemos en América Latina, lo vemos en México, pero siempre son empresarios creativos, y siempre tienen, por lo menos si no tienen dinero, tienen un instrumento muy importante que es una experiencia, una carrera. Cuando hablamos de deportados, es otra categoría dentro de la migración, y algo muy doloroso aquí en los Estados Unidos que estamos viendo es con los Dreamers. Los niños que vinieron, que no vinieron ellos, los trajeron sus papás de 5, 6, 7, 8 meses, han vivido toda una vida aquí, tienen 25, 26 años, todos los derechos se les niegan, e inclusive ya después de cierta edad no pueden ingresar a las universidades, y estos jóvenes, muchos de ellos están siendo deportados. Mi experiencia con los mexicanos es que cuando llegan a México, es un país que no conocen, muchas veces hablan mal el idioma, nunca han estado en una escuela por allá, no tienen ellos muchas veces inclusive los documentos para trabajar allá, porque nunca han trabajado, no tienen una célula de ciudadanía, y para ellos es un martirio, ha sido un martirio vivir en los Estados Unidos indocumentados, y en México, el país donde nacieron, también allá son extranjeros. Una situación muy difícil. Es importante, creo, todos esos detalles en el pensar, ¿no? Ciertamente en Ezequiel, en esa acción simbólica, la deportación se presenta como castigo, ¿no? Y quizás para mucha gente de nuestra comunidad, haciendo una lectura de esto y la deportación, quizás lo vean de la misma forma, ¿no? Pero por supuesto que el contexto es distinto. Se hace el acto simbólico para al menos darles la oportunidad de que, escuchando acerca de lo que estas experiencias pueden ser, que cambien, pero tenemos que explorar las distintas posibles lecturas para ver en qué forma ayudar a gente en nuestras comunidades para que no, para quizás ayudarles a sobrevivir esas experiencias de deportación, ¿no? ¿Otras experiencias, Clara? Sí, yo trabajo con migrantes, como ustedes saben, pero la palabra deportación ya connota un castigo. Cuando le dicen a los migrantes, los van a deportar porque no aplicaron para... Bueno, en Panamá no aplica a nadie. Entonces ya eso viene como un sufrimiento, un castigo. El ser condenado a la deportación te crea una enorme incertidumbre, mucha incertidumbre. Tú no sabes para dónde ir. No es lo mismo migrar que saber que vas a ser deportado, que te han echado de tu país, que te han echado de donde tú creías estar. Entonces tú también hiciste una pregunta muy buena, que fue cómo incorporar la experiencia de salir con lo necesario. Pues yo pienso que ahorita en el tiempo de COVID, pensando cómo vivir con lo necesario, cómo nos hemos acostumbrado en estos 4 o 5 meses, 4 meses a vivir con lo necesario. Aquí los 2 primeros meses comíamos con lo que había, lo necesario, y pudimos hacer muchas cosas para la gente. No podíamos ir a la capital, pero cómo vivir con lo necesario, cómo, como dice el Papa, cómo
levantarse, no quedarse sentado, cómo emprender la marcha con lo necesario, con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial para nosotros? Ser evangelizadores. Entonces también hablabas como cuando uno llega a una parte, pues yo tengo la experiencia que desde los 5 años soy migrante de muchos países. Entonces, para mí es muy fácil que me digan coge una maleta, pero lo difícil es vivir en un lugar y adaptarme, a inculturizarme. Eso toma un poco de tiempo, porque siempre, aunque vivas en el mismo país, vas a ser la extranjera, vas a ser la extraña, la capitalina, pero eso es un proceso, cómo llegar a adaptarte y tener un mismo sentir y pensar con la gente. Yo he aprendido aquí en Darién a vivir con lo necesario y se va muy bien, se vive muy bien. Es un buen punto. Ujú. Ujú. Hola, ¿qué tal, Sí, Jorge? Jorge. Ajá. Híjole, es que tocan un punto realmente muy sensible, especialmente para los que somos inmigrantes, porque definitivamente, como dice Clarita, aunque ella está acostumbrada a estar de un lado para otro, pues siempre hay ese resentimiento de decir ni de aquí ni de allá. Y lo hemos estado experimentando ahorita en este ambiente, especialmente en Estados Unidos ahorita, en donde pues hay un líder, en donde pues no específicamente a los mexicanos no los quieren ni nada, todo eso. Entonces, pues uno añora ese pedacito de cielo y ese pedacito de tierra donde dice, esto me pertenece a mí. Este pedacito de cielo y este pedacito de tierra es mío, es mi México, es mío. Pero también, por otro lado, digo, al menos yo ya tengo 22 años, ya voy para 23 años aquí en Estados Unidos, y la considero también mi patria porque soy inmigrante, pero la otra realidad es que mis hijos nacieron aquí. Entonces, ahí está, porque la patria de mis hijos es esta, la mía es la de México. Pero también agradezco mucho a esta patria porque le dio la oportunidad, me la dio a mí y se la está dando a mis hijos. Entonces sí, es un poquito complicado todo esto y más con un ambiente de racismo y todo eso, pero bueno, es parte de, yo no lo sé, es parte de, yo no sé si a través de la historia, profesora, a lo mejor usted nos puede decir, pero yo no sé si a través de la historia el inmigrante sigue o pasó y sigue pasando por este tipo de situaciones. Profesora, Los yo, contextos van cambiando, ¿no? Quizás han habido tiempos en que estas migraciones, como lo había mencionado, creo que el padre Marco, hay unas que son voluntarias, ¿no? Pero esas son distintas. Las migraciones que son forzadas, esas son las que van a crear el trauma, porque como seres humanos, ¿no? Buscamos pertenencia. Hay algo, y me imagino, solo me imagino, pero al menos en mi experiencia personal, hay algo cada vez que yo regreso a Perú. Yo salí de Perú cuando tenía 23, 24 años. Pero el volver ahí, aunque la gente me diga, ¿no?, que acá vives mejor, yo digo, no, pero mi tierra está allá, ¿no? Es la tierra que me vio nacer y crecer. Entonces hay esa conexión de pertenencia con el lugar en el que uno, realmente donde uno pone esas raíces. Y quizás eso ayude a entender las distintas dimensiones o identificar dimensiones, pero por supuesto para cada persona tiene su historia, ¿no? Perdón, solamente quiero agregar esto. Hubo una reflexión en alguna ocasión en que dijo el padre Marco Cárdenas en alguna plática que uno pertenece en donde se enterró el cordón umbilical. Eso es fuerte. Ese bonito, Uh-huh. ciertamente. Gracias por compartir esa frasecita, es muy significativa, creo. yo quería decir que
La experiencia de deportación y migración, a mi parecer, son como dos cosas, dos experiencias que tienen sus diferencias, son distintas. Me llama la atención esa palabra, lo necesario. No necesariamente tiene que ser deportado o migrante para ver lo necesario. Creo que es muy aplicable a todas las circunstancias de nuestra vida, lo necesario. Y estaba recordando en el Éxodo también, dice, bueno, vamos a hacer la cena y entonces mañana no se llega ni siquiera comida para nada, lo necesario. Yo creo que es como un reto, un desafío para todos nosotros. Yo lo miro con los nicaragüenses que, bueno, la mayoría va a Costa Rica y van con lo necesario. Aquí en la parroquia, gente conocida, y si acaso uno los ve cuando se despiden apenas con una mochilita y eso. Y igual cuando regresan de vacación o deportados, vienen con lo necesario, pero traen sus experiencias. Y yo veo una distinción entre lo que han compartido ahí los hermanos, una diferencia entre deportación y migración, ¿no? Me parece que no es la misma cosa, ¿no? Una cosa es que te saquen del todo, y migrante es el que se va, el que libremente opta por un lugar, un espacio en busca de la tierra prometida. El deportado, como digamos ahí en Estados Unidos, que los aviones en Guatemala y en Honduras los meten ahí, los mandan así. Son distintas situaciones, a mi manera de ver. No, sí, ciertamente, y podríamos entrar en las technicalidades de esto, pero estaba intentando ampliar un poco el marco de reflexión para poder incorporar todas las distintas experiencias de las gentes en nuestras comunidades. Y el término migración puede ser voluntaria, forzada, en cierta manera en una deportación uno tiene que emigrar de regreso. Lo que puse en paréntesis de solamente llevando lo necesario, estaba tratando de imaginarme lo que esta acción simbólica en Ezequiel relata, ¿no? Porque dice arma como una bolsa, un paquete, porque vas a salir, ¿no? O sea, no es algo grande, me imagino será como una bolsa o algo que tenía que poner solo lo necesario para hacer hacer la acción y que la pueda ver la gente y entender a qué se está refiriendo. Doctora. Pero ciertamente, muchas technicalidades. Doctora. Sí. ¿Alguien? ¿Una nueva voz? Marco. Sí. Sí, Marco. Doctor, ¿tenía alguien más? Sí, Olivia. Ok. De repente Olivia y de ahí usted, Padre Marco. De acuerdo. Y de ahí Marta. Sí, profesora, con esto que estaba diciendo, bueno, pues es, no sé, volver a recordar en las memorias. Yo llegué aquí a Estados Unidos a los 11 años junto con mi familia y a pesar de llegar legalmente, pues esa espera, ¿no? Que toma no sé, el trámite de papeles de un periodo de 10 años y literal el llegar con lo que dice usted, o sea, lo necesario, ¿no? Nosotros partimos de México con una maleta no muy grande que incluía la ropa de todos, ¿no? Mi mamá, mis 2 hermanas, no, mis 3 hermanas y yo. Y llegar con, ahora pues hasta causa gracia, ¿no? El recordar esos detalles que en el momento fueron tal vez muy dolorosos. Y por ejemplo, en ese tiempo, pues mis papás, por ejemplo, era la idea de no, pues nada más vamos por un año, ¿no? Y nos regresamos, es lo que nos propusieron, ¿no? Nosotros teniendo 11, 14, 16, y bueno, tenemos aquí ya 15 años y no hemos vuelto, claro está, ¿no? Pero en esta idea de venir con lo necesario, pues recuerdo eso, lo que es esencialmente en lo material, ¿no? Literal un cambio o 2 para cada quien en una pequeña maleta. Pero a través del tiempo, algo que fui descubriendo es que a pesar de que nosotros pues hemos tenido siempre la bendición de volver a visitar la familia cada año,
he visto como que la misma situación entre venir legalmente o emigrar ilegalmente, y es la situación de tener ese dolor y esa añoranza por haber tenido que salir del país, que muchas veces, como ya se mencionaba, toma años el siquiera aceptar la idea de que tal vez no vuelva a mi país, ¿no? Y cómo todo eso es donde veo que como iglesia tenemos la oportunidad de acoger y de hacer nuestro ministerio de tal manera que podemos ayudar en ese proceso de dejar esas pequeñas heridas que tenemos, ir sanando en comunidad para que de verdad empecemos a avanzar con lo necesario, ¿no? Porque a veces esa añoranza de decir, no, pues es que ya quiero volver, es que lo mejor estaba en mi país, es que todas estas cosas como que no nos permiten terminar de asentar aquí, y no importa cuánto esfuerzo de trabajo cueste el tener un nivel de vida um, como con lo básico, ya no en sobrevivencia, sino viviendo de una manera más, con más, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Con dignidad, perdón. Como que a veces esas pequeñas ideas que se nos han quedado empiezan a pesar de parecer muy pequeñas, y como que empieza a ser esa maleta llena que trajimos y que no hemos dejado ir, para empezar otra vez con lo esencial, que es trayendo nuestros recuerdos y nuestras vivencias, y de ahí empezar a intentar vivir una vida más viable en la realidad que ahora nos toca vivir, que para muchos pues es probablemente ya no vuelvo a mi país, ¿no? Es todo. Gracias, Olivia. Doctora, yo creo que, pienso yo, que emigrar, hay dos formas, legalmente o ilegalmente. Cuando se emigra legalmente, pues obviamente la gente lleva lo necesario. Cuando se emigra ilegalmente, en el caso de los mexicanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué recomendamos a aquella gente que sabemos que está por emigrar, que va a llegar caminando, que la travesía va a durar hasta probablemente 8 días por un desierto donde no hay agua? Se les pide que no traigan absolutamente nada, unos zapatos cómodos y una botella de agua, que no traigan documentos y obviamente ningún rastro de identificación, lo que es muy, muy, muy duro. Eso es lo que se les recomienda en la migración ilegal. La deportación, como ya mencioné, creo yo que es otra condición. En la deportación, aquí tenemos la policía, que la conocemos como ICE. Esta policía, cuando llega a los lugares de trabajo, cuando llega a las casas, saca a la persona, la arresta y la lleva a la cárcel. Y en la cárcel no le dice vamos a su casa para que recoja las cosas que necesita y lo básico. No, de la cárcel se lo llevan y no les permiten absolutamente llevar nada consigo. Muchas veces ni una identificación, ningún documento, y obviamente van a tener inclusive un tremendo problema a la hora de llegar a su propio país porque no lleva ningún documento. Hace tiempo, algunos meses, recuerdo que el padre Manuel me platicaba que en uno de los aeropuertos se encontró precisamente a alguien de origen cubano, lo habían deportado a Estados Unidos, llegó a México. En México no lo dejaban entrar porque no traía ningún documento y no le permitían subir al avión que lo iba a llevar a Cuba porque no podía comprobar que era cubano. Que le dijo al padre Manuel que hacía 3 días que no había comido, no se había bañado y que prácticamente no tenía hambre. Lo que quería era que lo ayudara a ver cómo salía y podía regresar a su país de origen. Wow. Fuertes experiencias. Pero nuevamente, lo de las technicalidades, si quieren hacer una distinción para compartir algo de conocimientos, está bien, pero estoy intentando nuevamente pensar en marcos más amplios, ¿no? Porque podríamos pensar también dice, los voy a deportar, van a ser desterrados. Quizás de repente la palabra desterrado, la experiencia de ser desterrado, puede ser ese marco más amplio que incluiría todas las otras categorías.
¿Quién iba? Perdón, era Marta, ¿no? Sí. Sí, Marta. Sí. ¿Me escucha? Sí. Oh, yo nada más para compartir un poquito también de, como dice el padre, ¿no? La diferencia entre migrar y ser deportado. Nosotros, cuando migramos, venimos con una dualidad, ¿no? El dolor de dejar a nuestra familia, pero la ilusión de que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Y hay veces en que, como dice el padre, no tenemos chance de traer nada. Simplemente venir como lo que traemos puesto, y si tenemos familia acá, bendito Dios, porque ya la familia nos espera con algo. Pero los que no tienen a nadie es tan difícil, ¿no? Aquí el dolor no tan solo de dejar a tu familia, sino el dolor de no poder hacer nada aquí, porque no tienes a nadie, no conoces a nadie, y luego el idioma que es tan diferente. Así es que yo creo que esa palabra deportación siempre nos asusta, ¿no? Pero como dice en el libro de Azurmendi, ¿no? Al profeta lo ponen como señal para nosotros, ¿no? Él cuando hace como esta escena, ¿no? De hacer el hueco y salir como deportado, esa es a él nos los ponen como señal. Y nosotros también deberíamos de ser señales para nuestros hermanos que llegan de otros lugares, ¿verdad? Como dice que el padre Manuel encontró a ese cubano. Ayudar a alguien, ser esa señal para los demás. ¿Alguien más? Creo, ¿Alejandra? sí, sí. Alejandra. Compartir un poco también lo que estamos hablando sobre las deportaciones, ¿verdad? Lo que es hace aproximadamente como 3 o 4 años me tocó, se podría decir, compartir un momento con una familia en el que la señora había sido parada por la policía aquí en Georgia y tenía que ir a la corte, pero como no tenía documentos, el día que ella va a la corte, la detienen y la ponen en hold para migración. Eso fue muy, muy, muy difícil porque nosotros, bueno, yo los conocía a la muchacha, los hijos y conocía a la familia. Entonces, cuando a la señora la ponen en deportación, el señor decide en que, pues, o sea, no pueden dejar ir, como dice, su vida de familia, de matrimonio. Se rompió algo muy feo porque aparte de que ella se fue sin poderse llevar, como dice, ni sus cosas personales, ya no se llevó ni nada, o sea, lo que tiene uno de mujer, ¿verdad? Que tu maquillaje o qué cosas, nada, absolutamente nada. Lo único que se pudieron llevar, como quien dice, un poco de ropa, lo que hizo el señor, pero fue muy triste porque ellos tenían muchachos, creo que el mayor tenía como 18 años y la más chiquilla como unos 6 años, 9 años, algo así. Eran como 3, 4 niños. Y entonces la decisión que hicieron ellos fue que ellos como matrimonio no querían separarse, pero el papá es legal, el papá podía quedarse aquí, pero ella no podía aplicar por ningún permiso ni nada. A ella la deportan, él se va con ella para México y los niños se quedaron solos acá. El muchacho mayor se quedó a cargo de ellos porque ninguno se quiso ir, porque no conoce, no hablaba ni siquiera bien el español. Entonces fue una situación muy difícil que, o sea, como está diciendo, o sea, todo lo que rompe una deportación, porque esto rompió la familia literalmente, o sea, ellos, ahorita no sé la verdad si todavía seguirán aquí, pero rompió la familia, o sea, ella se fue sin nada, con un poco de ropa que él se llevó nada más para alcanzarla, y los muchachos se quedaron acá, o sea, no quisieron irse, y ellos decidieron dejárselos al hijo para que los muchachos tuvieran una mejor oportunidad, porque no sabían ni siquiera hablar español, o sea, eran hispanos, pero no sabían ni siquiera hablar español ellos, los niños. Entonces, o sea, es como que bastante difícil, o sea, lo que deja, no nada más como dice no estamos hablando nada más de lo material, sino también, o sea, las cosas como las personas, ¿verdad? Lo que se queda. Imagínate, tienes toda una vida, ellos tenían aquí toda una vida, se casaron y se vinieron para acá, o sea, más de 18 años aquí, los niños nacieron acá y todo, y se fueron sin nada, básicamente, a comenzar de cero allá. Entonces, es un poco difícil para esas personas. Y sí creo que, ¿verdad? Como estaba diciendo un poco el padre Marco, ¿verdad? La situación de las personas cuando vienen, la diferencia también está en que cuando vienen es una decisión, cuando son adultos, es una decisión que ellos hicieron sabiendo lo que venían a arriesgarse. Pero cuando te deportan, desgraciadamente la mayoría del tiempo no es decisión.
O sea, es cuando es lo último, ya. No tienes más porque por eso te están deportando, te vas y ya. Gracias por compartir. Una persona más. ¿Puedo compartir algo? Araceli, ¿sí? Sí. A mí me llamó mucho la atención lo que dice Azurmendi en uno de los textos, ¿verdad? Dice que Ezequiel comprendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero el resto del pueblo no comprendía lo que pasaba. Entonces, y con todo lo que mis compañeros han expresado, ¿cómo puedo incorporar esta experiencia? Yo diría que viéndolo desde este punto, ¿verdad? Estar preparados, especialmente si somos inmigrantes o si no lo somos. Estar preparados en todos los aspectos, ¿verdad? Económico, espiritual, y estar listos para salir en cualquier momento. Las experiencias de los otros que nos sirvan a nosotros para poder visualizar ese futuro, o por lo menos formarnos, no sé, que nuestra educación espiritual, nuestra educación académica, aprovechemos el tiempo donde estemos y con quienes estemos, para que podamos el día de mañana que nos toque a nosotros esa experiencia incorporarla, pero ir un poquito más, quizás como Ezequiel, ¿no? Comprendiendo la situación, de que no vamos a llegar a un lugar desconocido y de que podemos empezar de nuevo, pero ya con un poco más de visión, quizás. Gracias, Araceli. Bueno, Padre Fernando también es... Sí, cortito, me Sí. gustan los elementos que aparecen en esto. Primero, abre el boquete, prepara el latillo del inmigrante, del deportado, abre el boquete, sale en pleno día, cúbrete la cara, y son símbolos, que el profeta dice el por qué, porque eso es lo que va a vivir el pueblo. Pero a mí me gusta mucho el elemento de cubrirse la cara en pleno día. Eso significaba que el deportado se cubría la cara para que la gente en otros países no lo vieran a él, porque decían, se avergonzaban de oír, miren, no pudieron defender su país, por eso van al destierro. Yo pienso que ese mismo sentimiento de vergüenza y de haberse fallado a uno mismo recibe el que es deportado, ¿no? El que llega en los aviones blancos, que los reciben y dice, bueno, no pudiste hacer nada, por lo menos. Y entonces hay que ayudarles en el proceso de autoestima, en el proceso de reinserción social al país de origen, porque hay mucha vergüenza, ¿no? Hay mucha vergüenza. Dice, aquí no puedo nada, no encuentra la manera, y lo que decide es regresar. Porque tiene mucho más, sobre todo en el caso en Estados Unidos, ha estado 25 o 30 años, llega al país de origen y no sabe nada de eso, y decide regresar. Pero el sentimiento de vergüenza, de no haber podido realizar algo, no haber podido tener papeles, no haber podido legalizarse, es como eso, ese manto de cubrirse la cara para vergüenza entre sus propios coterráneos. Otro detalle importante o interesante dentro de estas experiencias, antes de ahora ir al otro pasaje, quería solo dar unas pautas, ¿no? Porque en caso de que el Padre Manuel los envíe a hacer un trabajo, preparar algún material conectado a lo que han estudiado. Clara dice, no va. Pero piensen, cuando vean estos textos, noten esos detalles. Están notando bastantes detalles de la acción, de la acción simbólica, pero también quiero que piensen en esto, que ese tipo de experiencia dentro de este texto se está mandando como una acción simbólica diciendo esto es lo que Dios va a hacer, o esto es lo que Dios les va a hacer. Entonces ahí, nuevamente, cautela en cómo se va a interpretar esto, porque es una pregunta que la gente, si están leyendo el texto y han leído ese pasaje, van a decir, ¿cómo? Si estamos escuchando todas las experiencias terribles, ¿no? De las personas que han sido deportadas o ha sido una migración forzada, ¿cómo es que Dios puede querer algo así, hacer algo así a la gente, ¿no? Y entonces hay que ayudar a entender que los profetas eran personas de su tiempo,
y tenemos que entender ese aspecto humano de esas experiencias, en que la forma en que han interpretado sus contextos históricos están han utilizado todo instrumento posible. Las acciones simbólicas son un instrumento, pero claramente este de aquí está bien relacionado a la experiencia de Sedecías. Y por eso quería mostrarles ese detalle, porque es como el saber de algo que le pasó a alguien importante, a alguien conocido, y decirlo sin decir el nombre, ¿no? Se refiere como príncipe, pero la historia y los detalles, para quienes saben la historia de Sedecías, entonces esto nos pone en un tiempo. Sedecías escapó cuando han estado ya, Nabucodonosor estaba en Jerusalén, en el 587, es que intenta escapar. Entonces, detalles y pautas para tener un poco de cautela también en la interpretación. Pero gracias por compartir todas esas historias, porque creo que eso es importante para entender la complejidad de estos conceptos que aparecen dentro de la historia, ¿no? Como les decía, cuando leí deportación o desterrar, inmediatamente eso, en esa acción simbólica a mí me llamó la atención y empecé sin querer, ¿no?, a reflexionar acerca de esto, porque es algo que toca cerca, ¿no?, a mi experiencia personal y de mucha gente en mis comunidades. Entonces, creo que es bueno tener la apertura para esto. Y pensando en futuro también, las siguientes décadas o siglos, los siguientes migrantes van a ser los migrantes climáticos, ¿no?, de climate migrants, porque la Tierra está cambiando a tal velocidad ahora que el agua, la falta de agua va a ser el motivo para la siguiente guerra mundial, y los desastres naturales que van a suceder solo como efecto de estos cambios climáticos que son causados por los humanos, ¿no? Quizás necesitamos nuevas acciones simbólicas para hacer a la gente entender esto es lo que va a suceder, van a tener que emigrar a la fuerza porque van a haber estos cambios, ¿no? Van a haber inundaciones, van a haber sequías, van a haber todas estas cosas, y la gente va a tener que emigrar para poder sobrevivir, ¿no? Y van a ser desterrados en cierta manera. Entonces, ¿cómo traer muchos de estos elementos a la reflexión y a nuestros mensajes? Entonces, eso fue uno de los capítulos. Ahora quisiera... ¿sí? Profesora, también. Sí, ¿quién Antonio. habla? Antonio, sí. Antonio. Solamente también una cosa, la migración forzada que yo miro hoy es de los campesinos para las ciudades. Los grandes, esto genera y las personas pierden sus raíces. Generaciones vivieron en el campo y hoy no hay nada, ni mismo es necesario. Viven en las calles, si mismo es necesario. Un sufrimiento muy grande porque no tienen una identidad. La sociedad no acepta, genera esto, después no acepta, genera violencia, pierden sus raíces. Es triste, muy triste también. Es otro contexto de migración, ¿no? Forzada, muy forzada. Sí, hay tantas cosas que creo que nos podemos identificar con Ezequiel, ¿no? Que les decimos, les podemos mostrar y decir, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Y parece tan claro, pero ciertamente estas palabras tienen mucho significado hoy. Sí, padre. Doctora, gracias. Gracias, Antonio. Ya lo mencionó Araceli, yo también me di cuenta cuando leí el autor que decía la gente no sabía lo que sucedía, y yo creo que lo peor de todo es cuando la gente no quiere saber. Aquí en los Estados Unidos, cuando se habló de la separación, la orden del presidente Donald Trump de separar a los niños de sus padres, fue noticia, pero no tuvo mucha repercusión. Fue en Europa durante
los siguientes 3 días, que fue como una bomba, y obviamente todos condenaron esta acción. Yo esperaba que en México hubiese habido una reacción, y para mí fue muy doloroso que 3 días después no hubo ninguna reacción ni de México ni de los mexicanos en el país. Y en esos 3 días después de que esta noticia le dio vuelta al mundo, y sobre todo los europeos protestaron tremendamente y sentenciaron al presidente Donald Trump por esa acción, en México participó en el Mundial de Fútbol que se estaba llevando a cabo en la Unión Soviética, y México le gana a Alemania en el juego de apertura. Salieron 10,500 mexicanos obviamente a victoriar al equipo de fútbol en la Plaza de la Ciudad de México, y ninguno dijo nada de los cientos de niños que estaban siendo enviados a jaulas aquí en los Estados Unidos. La gente, tristemente, a veces no quiere saber las realidades dolorosas. Eso es cierto, es muy cierto. A ver, estoy viendo el tiempo y quisiera que veamos el otro pasaje también, porque tenían una tareita conectada con eso, o con ese pasaje. Y es Ezequiel 16. Les pedí que leyeran las páginas conectadas a este pasaje en Azurmendi. Y un detalle que se presenta que pensé que era interesante en tratar de entender la estructura. Es un capítulo bien largo, uno de los más largos en el libro. Y nos dice que la forma en que esta historia simbólica de Israel se presenta refleja el desarrollo de un proceso jurídico. Y se nos da las partes, ¿no? Versículos 3 al 14, primero se dicen cuáles son los beneficios que la persona acusada recibe por parte del acusador. Los versículos 15 al 25, de ahí las acusaciones sobre el comportamiento del acusado, generalmente hechas por el acusador. Y de ahí la última parte, versículos 35 al 41, sentencia y castigo. Otros detalles de ese texto los han podido ver ahí en Azurmendi. Yo he leído, generalmente reviso unos cuantos comentarios cada vez que trabajo en algún pasaje. Y este es uno de esos pasajes que, por más que la información sea muy interesante, la que se presenta, siempre, o casi siempre, 99% de las veces, no se dice nada acerca del género, de la perspectiva de género. Por eso quería darles esta pequeña tarea de ver este capítulo. Ya han leído lo que se sabe acerca de eso en Azurmendi, les da una información básica acerca de este capítulo, pero quería que ustedes mismos lo vean. Dado el tiempo, quiero adelantar lo que tenía en los otros dos slides para quizás utilizar estas 3 cosas y para complementar lo que sean las cosas que observaron en su lectura, y utilizar esta otra información para ver si eso que observaron tiene ahora un poco más de sentido. Una crítica, o no crítica, estudios desde la perspectiva de género, perspectiva feminista, sobre todo mujeres leyendo este texto en particular. Hay 2 capítulos en el libro de Ezequiel, este capítulo 16 y el capítulo 23, que son problemáticos o alzan una problemática que muchos, por más que está ahí, no la quieren ver, pero hay muchas, sobre todo, que cuando ven este texto, esto está tan claro como el agua. Y la cosa es que este texto presenta el ciclo de la violencia doméstica.
un par de cosas que indirectamente se mencionan en el cuaderno bíblico 1 y este otro libro al que estaba refiriendo, también esta otra introducción al profeta Ezequiel, apuntan a este detalle, pero no lo desarrollan. Por ejemplo, Azurmendi, en la página 8, cuando habla de Ezequiel y el canon, ahí nos dice, pocos libros de la Biblia habrán suscitado tantas lecturas diferentes como el libro de Ezequiel. Y dice, médicos de todas las disciplinas se han inclinado sobre nuestro personaje, descubriendo en él un caso sumamente interesante. Y como que lo deja ahí, ¿no? Es apuntando, pero no desarrolla y no toca estas cosas que uno podría decir, está tan claro ahí en el texto que hay, quizás esta persona tenía problemas adicionales que han sido plasmados en el texto. La otra introducción que estoy utilizando por algunas notas importantes que traen a la conversación es el libro de Pagán, Samuel Pagán, que también habla de Ezequiel. Y miren este texto, nuevamente haciendo una referencia un poco indirecta, ¿no? En la página 2. Por mucho tiempo, algunos especialistas y estudiosos de la obra literaria de Ezequiel manifestaron ciertas preocupaciones en torno a la salud mental y el equilibrio psicológico del profeta. De particular importancia en este tipo de evaluación crítica son las visiones, el simbolismo y algunos de los mensajes que se incluyen en el libro, y también una serie de acciones extrañas que pueden interpretarse de primera instancia como carentes de sentido o inclusive como demostraciones claras de fragilidad emocional. Lo que dice es cierto, no es una buena metodología fundamentar un análisis psicológico tan complejo en documentos de hace 2500 años, ya que ciertamente es difícil hacer un diagnóstico basado solo en textos. Pero en el capítulo 16, no sé si ustedes están familiarizados, quizás algunos de ustedes han tenido como parte de su formación, sobre todo los padres, identificar el ciclo o el círculo de la violencia doméstica, donde generalmente va a haber esta agresión del hombre contra la mujer, aunque hoy en día, ¿no? Se da en ambas direcciones. Dice, aparecen celos, peleas, insultos, gritos y humillaciones. De ahí viene la agresión bien violenta, amenazas, lanzar objetos, desatando la furia, ¿no? La violencia se transforma en física. De ahí el agresor reconoce su accionar, pide disculpas, dice que ha cambiado y promete que no lo volverá a hacer. Entonces es un arrepentimiento y hacer una promesa o renovar una promesa. De ahí está la reconciliación, ¿no? Como que hay un periodo de calma. Pero en estos casos de violencia doméstica, generalmente el ciclo se repite. Los invito a, si tienen interés o más curiosidad de ver estos pasajes, este capítulo 16 y el capítulo 23. Ambos presentan parecen mostrar este ciclo de violencia doméstica. Y este texto que quería añadirlo a nuestra conversación y usarlo también como para tener una pregunta que nos ayude en esta reflexión. Además de poder haber identificado roles roles de género dentro del mensaje, aquí hay un poco más. Este es un comentario bíblico de las mujeres. Se publicó en el 92. Hace poco se ha publicado una versión más reciente en celebración de los 20 años de este comentario, que realmente marcó hito. Ahora hay muchos más que están trayendo a luz estos otros aspectos que antes de los 90s nuevamente se pasan de largo, pero alguien que ha tenido una experiencia de este tipo
puede ser que al leer un texto así pueda traer, ¿cómo es el trigger? O provocar, ¿no? Una reacción. Entonces uno, si estamos trabajando en este ministerio de la palabra, tenemos que estar preparados y preparadas para atender a esas necesidades también. Entonces acá cuando habla de Ezequiel y en particular de este pasaje, dice para Ezequiel la enormidad de la destrucción que Jerusalén ha requerido. No, esperen. The enormity of Jerusalem destruction required. Sí, la enormidad de la destrucción de Jerusalén, que Jerusalén requirió, que los pecados that the people's sins be depicted. Quiero agarrarle el sentido, es muy tarde, para mí ya mi cerebro está quemadito. La enormidad de la destrucción requerida de Jerusalén, que muestra, ¿no?, los pecados de la gente. Del pueblo. Que muestra los pecados de la gente, que son proporcionalmente terribles. A ver, no lo estoy traduciendo bien. Sean despreciados. Los pecados no. del pueblo sean despreciados. No, lo que está intentando apuntar es la forma en que se presenta el castigo por los pecados de Jerusalén, porque son tan terribles. Supuestamente el castigo tiene que ser proporcional a esos actos o pecados terribles, ¿no? Para que no haya duda acerca de la justicia de Dios, en el sentido en que se presentan, ¿no? Sin embargo, el uso de las imágenes femeninas es problemático, porque él presenta la sexualidad femenina como el objeto de la posesión masculina, el objeto de la posesión y control masculino. Esto presenta el abuso físico como un camino para reclamar ese control. Y entonces sugiere que la violencia puede ser un medio para la reparación o sanación de esta relación quebrada o rota, ¿no? Es cierto, por supuesto, que en los capítulos 16 y 23 las mujeres son representativas de todos los habitantes de las ciudades, hombres y mujeres, pero la naturaleza inclusiva de estas imágenes que son específicamente de género, a veces son olvidadas fácilmente. O sea, como que nuevamente uno pasa, ¿no? Lee nomás el pasaje y no presta atención a estos detalles, que creo que son importantes. Y cuanto más mujeres estamos entrando a los estudios bíblicos, y más gente con mentalidad abierta y sabiendo que hay... los textos son textos, muchos son textos problemáticos. Tienen ya la habilidad de poder identificar esas cosas y traerlas a la conversación y a la reflexión también. Entonces, sabiendo estos detalles acerca de este otro pasaje en el libro de Ezequiel, lo que yo tenía como pregunta es cómo hablar de Ezequiel 16 en nuestras comunidades. Voy a salir un momento y de ahí regreso para lo que es la tarea de mañana, después de nuestra conversación. Entonces ahora sí abro el piso. Si hicieron su tarea ya deben haber identificado algunas cosas dentro del texto. Y he añadido un par de detalles más. Quisiera escuchar comentarios, pensamientos, críticas. Doctora. ¿Sí? Acá. ¿Quién habla? Juan Raúl. ¿Quién?
Juan Raúl. Juan Raúl, sí. Yo estuve revisando el texto y encontré bastantes detalles de género, tanto del hombre como de la mujer. La mujer aparece representada como una persona débil, dependiente, más que persona como objeto, es cosificada, es una cosa, ¿ya? Provocadora e infiel. En cambio, el varón aparece mostrado como poderoso, violento, posesivo, que discrimina, descalifica, controla y domina. Yo creo que en los tiempos de Ezequiel, y en los tiempos actuales, la representación de la cosa no ha cambiado. Y se sigue en ese mismo esquema sumamente machista, que no comparto, pero que está presente en nuestra civilización. Pareciera que el hombre es capaz de todo y la mujer está sumisa, pero en la realidad no es así. La mujer tiene gran parte de actuación mucho mejor que la del hombre. Y de esa forma yo creo que estos detalles de género que nos muestra Ezequiel en el capítulo 16 es un reflejo de la actualidad en el fondo, aunque muchos no quieran reconocerlo. Eso. Gracias. Para mí en lo personal ha sido un desafío, me ha emocionado mucho leer este texto. En mi comunidad con mujeres nosotros hacemos lectura de la Biblia en perspectiva de género y muchas veces nosotras nos centramos por ahí en ir tomando a las mujeres que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero a veces estos textos nos siguen desafiando a hacer estas nuevas lecturas. Y aunque estemos sensibilizadas, porque una va aprendiendo de a poquito, como mujer, también como varones, yo creo que vamos aprendiendo de a poco, porque nos desarman estas lecturas. Me parece buenísima la propuesta. Y lo que iba sintiendo ahora también es que hay una suma de muchos mandatos para nosotras mujeres que los vivimos hoy en día, y que desde las experiencias religiosas se nos ponen como mandatos como los mandatos de mujeres creyentes que tenemos que ser también, y que se vuelven mochilas, porque acá hay un montón de cuestiones de mandatos. Cuando dice, de tal madre, tal hija, yo no sabía esto, ¿no? Y cuántos dichos en lo cotidiano tenemos que involucran formas de decir y de hablar de las mujeres y del lugar que tenemos que tener las mujeres. Y ahí está llenísimo, creo que podríamos hacer un montón de días para hablar de este texto, pero desde lo que para mí es terrible es el final, porque todo este lenguaje simbólico se viene arrastrando desde siempre, ¿no? Esto suma a una forma de concebirnos a las mujeres y a los varones. Pero el final es terrible la imagen, porque nosotras nos quedamos afuera de la alianza como mujeres, por impuras y por toda esta imagen, ¿no? Y lo dice, sin que ellas participen de la alianza. Y sería como, yo hoy cuando iba escuchando digo, sería como un destierro para nosotras de perder el hilo y la trama de nuestra tierra, de perder nuestra tierra original y nuestra dignidad. Cuando perdemos la dignidad, salimos a una tierra que es quedarnos sin alianza, y la cargamos en las espaldas como, ¿no? Cuando salimos con eso, y nos dicen a dónde tenemos que ir, que no es el lugar que nosotras elegimos, y que es terrible que nos pese quedarnos sin alianza. Y hay un montón ¿no? Obviamente es durísimo, ¿no? Porque desde decirte, engrandecerte al principio y después sos nada, y sos nada para tu madre, sos nada para tus hermanas, sos nada para tus hijas. Y hay otra imagen re fuerte que es la del cordón umbilical, que justo cuando lo nombraron, que acá dice que como el cordón umbilical se perpetuó, nos hizo impuras, o sea que estamos impuras sobre la impureza, y cuántas construcciones sobre eso, ¿no? Y lo que cuesta, y es un desafío hermoso a su vez para las comunidades, me parece, porque le vamos poniendo palabra. Y otra cosa acá cuando dice, al final dice, que no te atrevas a abrir la boca. Y para nosotras las mujeres abrir la boca en nuestras comunidades es una novedad muchas veces. Hasta simplemente leer la Biblia en voz alta. A mí me pasó leyendo
la Biblia con mujeres, una señora que se paró y dijo, yo la primera vez que abro la boca para leer la Biblia en la comunidad. Es la primera vez que hago esto. Desde eso, muchísimas cosas más. Me parece súper rico, no tenía idea de este texto así, me parece que verlo en esta perspectiva nos abre nuevas experiencias comunitarias, como mujeres y como varones. Te están aplaudiendo en silencio. Gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir, Erika. Doctora, soy Marco. Sí, Marco. Hay un autor cuyo nombre no recuerdo en este momento, que él dice que la culturización del ser humano no ha sido más que la masculinización del hombre a través de todos los tiempos. Quisiera escuchar las reflexiones. Estas son pensamientos, frases que vienen a la mente cuando Juan Raúl ha estado leyendo en su análisis esa lista de lo que es, cómo se presenta el rol masculino, ¿no? Por ejemplo, yo diría, pero es que eso no tiene que ser así, ¿verdad? No. Porque mi esposo no es así, mi hijo no es así. Cómo se construye, estas son construcciones sociales, ¿no? Cuando se habla de género, son cosas que son prácticas que si no se cuestionan, se perpetúan y se siguen internalizando. Lamentablemente estamos hablando de siglos, ¿no? Y pareciera que un texto así, de repente si nuestras comunidades lo leen, van a decir, oh, wow, las cosas no han cambiado. Desafortunadamente, doctora, los que no son así es una pequeña minoría. Y esto lo hemos visto ahora también con el COVID. Una de las grandes epidemias en el mundo es precisamente los abusos contra la mujer y contra los niños, la violencia doméstica. Y es algo muy interesante que está pasando en todo el mundo, en todas las sociedades, en todas las razas étnicas. Y siempre es el abuso del hombre. En todos los aspectos, cuando hablamos de violencia, es físico, es verbal, es financiero, es emocional. Ciertamente. ¿Algunas nuevas voces o al menos para hoy? Yo, al igual que Erika, estoy de acuerdo porque precisamente lo vi como ella lo vio, la mujer como objeto, incluso la desnudez de la mujer como algo malo, ¿verdad? ¿Quién está hablando, perdón? Giselle. Giselle, ok. Perdón, te estaba buscando en la galería. Gracias. Un Dios misógino, eso fue muy fuerte porque, como decía usted, cómo hacer es una lectura de esto con nuestras comunidades, cuando es Dios mismo el que está teniendo esta actitud violenta con una mujer. Te tuve, te hice mía, dice. Te llené de joyas, le dio todo lo necesario. Un varón proveedor que tiene el derecho es el dueño no solo de las joyas que le dio, sino del alimento, porque le dio el alimento. Entonces ella se convierte en un objeto y es parte de ese todo que él tiene, ¿verdad? Entonces, para uno que ha tenido un poquito de caminar, pues lo logra como ir entendiendo. Y incluso estamos conociendo cosas nuevas con usted ahora, ¿verdad? Pero una persona que lea este texto sin conocer el contexto y viviendo una situación de violencia doméstica Te congelaste, Giselle. ¿Será que lograrás reconectarte? Se cortó. Se cortó un ratito, Giselle. Ok. Si puedes repetir la última parte. Como que esa violencia que genera Dios en el texto puede justificar la violencia que yo estoy viviendo en mi casa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado Te pudiste congelar, Giselle. Disculpa, la conexión está un poquito... En realidad es eso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estas lecturas, porque no es fácil para una persona entender. Si Dios lo manda, y yo lo estoy viviendo, me lo tengo que aguantar. Entonces hay
hay que tener mucho cuidado con eso. Y esa era una de las razones por las que pensé sería un buen ejercicio hacer esto. Y no sé si lo notaron cuando leyeron a Surmendi, no dice nada. No. No dice nada. Perdón, no puede ver eso. Le cuesta. Clarita. Bueno, que es una sociedad Y de ahí patriarcal. Marta, Clara y Marta. Bueno, es una sociedad totalmente patriarcal, donde se presenta a la mujer como una posesión. Simplemente eres la mujer de la novia. A mí me molestó un poquito este pasaje, cuando dice, te encontré tirada, llena de sangre, desde ahí ya eras impura, que ni siquiera te cortaron el cordón umbilical, yo te recogí, te vi crecer, pasé. O sea, como este Dios muestra una posesión absoluta. Y cuando nosotros estamos en el círculo de mujeres, pues que hacemos mucho, hay que tener cuidado cómo presentamos a este Dios, que es un Dios posesivo. Entonces también tenemos que tener cuidado cómo les despertamos la chispa, porque pueden tomarse un golpe del esposo porque llegan muy así, muy alzaditas. Yo tuve este año, el año pasado, mis clases de Biblia con mujeres y se me metieron 2 hombres y no se fueron para ver qué aprendían las mujeres. Y al final eran los que más cantaban y todo. Pero ellos estuvieron ahí para ver qué es lo que yo les enseñaba a las mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este Dios misógino. Vivimos, aunque no querramos, las mujeres somos minoría. Así estudiamos mucho. Así estudiamos muy capacitadas. Hay alguien que es mejor que tú y resulta que es el hombre. Una vez algo en esta iglesia me dijo, las feministas como tú son mujeres que siempre han querido tener pantalones. Son unos hombres con pantalones. Entonces, ahí quito mi caso. No tengo ningún interés en ser hombre. Y ser femenina es ver el rostro de Dios, el rostro materno de Dios. Y una anécdota, yo escribí una oración para la JM Goma y decía, Dios, Padre, Madre. Y mi mamá me llamó muy preocupada. Me dijo, mijita, ¿cómo se te ocurre decir que Dios es Madre? Si solamente Dios es Padre. Entonces ahí dejo cómo hemos criado, cómo nos han criado con el estereotipo que somos posesión de. Gracias, Clara. Marta. Ajá. Yo comparé este pasaje con unas clases que tomamos con el padre Manuel sobre las cartas pastorales y nos decía que como unas palabras usadas por el autor dañan tanto a la comunidad. Así es que desgraciadamente va todo a través de toda la Biblia, desde el Génesis, ¿no? Hay hombres que utilizan, la mujer es culpable de todo, mira, ¿quién cometió pecado? Eva. ¿Quién hizo esto? La mujer. ¿Quién hizo lo otro? La mujer. Entonces, desgraciadamente, a través de la Biblia, toda la Biblia se ha visto mucho el machismo, ¿no? Así es que a nosotros las mujeres siempre nos ponen en una mala posición. Gracias, Marta. Jorge. Definitivamente muy de acuerdo con las chicas, han tenido aportaciones muy gratificantes para nosotros. Los tiempos afortunadamente ya están cambiando. Yo soy de la generación 74, tengo 46 años, pero soy una generación en donde pues mi mamá pues sabes que a ti te toca lavar y a ti esto, y repartía todo. Actualmente yo estoy casado y entonces necesitamos trabajar en conjunto, tanto mi esposa como yo, y más en esta pandemia. Si me toca lavar, pues tengo que lavar, punto, se acabó y ya. Si a ella le toca trabajar desde el escritorio mientras yo estoy lavando, pues es la realidad. Yo creo que todavía se resiste un sector todavía ahí de hombres en donde dice, pues ¿cómo? O sea, pues no lo voy a hacer porque no me toca. Pero los tiempos están cambiando. En esto mis hijos lo están viendo. Inclusive les digo que hagan
que participe conmigo. Precisamente ayer, a mi hijo de 2 años. Y como juego, digo, tú ve aventando las cosas de la ropa sucia a la lavadora. Y lo hace como juego. Pero las cosas están cambiando. Afortunadamente están cambiando. Ya estamos en una igualdad. Ya hay mujeres en la luna. Es decir, el patriarcado y matriarcado, porque también hay que verlo en ambos casos, matriarcado y patriarcado, ya no, yo creo que son palabras muy fuertes. Patriarcado. Suena fuerte. Más matriarcado. O sea, ni uno ni más. O sea, ¿cuál podría ser la palabra que incluya a los dos? Ni patriarcado ni matriarcado. O sea, debe ser una colaboración completa. Afortunadamente ya está cambiando todo eso. Ya está cambiando todo eso. Yo creo que la generación, por lo menos de mi hijo, y espero que las que sigan, vayan disminuyendo esa fuerza que tiene el decir patriarcado. Porque cuando yo escucho eso, patriarcado, es que impone. Este es el que domina. O matriarcado, esta es la que domina. En tiempos como estamos viviendo ahorita, patriarcado, matriarcado, en una pandemia, ¿de verdad tiene algún valor? Creo que debe de irse bajando el nivel de esa potencia de esas palabras. ¿Qué palabra podría ser que podríamos encontrar que no sea patriarcado o matriarcado, sino que sea algo, porque es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que estar, o es lo que estamos experimentando ahorita? Mamá ahorita estaba cortando hierbas en la huerta, yo estaba lavando los pisos. Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Perdón, ese es mi comentario. Gracias, Jorge. Es bueno que, al menos desde tu propia experiencia, veas eso en tu familia y alrededor. Quizás es un buen proyecto lo que estás diciendo, de tratar de encontrar esos términos que puedan ayudar a cambiar las prácticas, porque son prácticas. A veces la gente no lo dice, pero siguen haciendo las cosas que perpetúan esos sistemas que no se quieren nombrar. Pero la equidad que estás proponiendo va a demorar. Y ciertamente, como dices, las cosas están cambiando, pero si solo vemos en la parte de números, porque donde se toman las decisiones en toda estructura institucional, organizacional, política, social, la representación de la mujer todavía es muy baja. Y la cosa es que ahí es donde estos lugares, en esas posiciones, es donde se toman las decisiones, y no solo en el escritorio de la casa. The Economist, que es una revista, creo que es muy importante en al menos dar una perspectiva global de muchas cosas, haciendo realmente estudios serios, ¿no?, de análisis. Va a tomar por lo menos 250 años cuando encontremos un poquito de esa equidad en números, en que la mujer esté realmente representada en las distintas instituciones, organizaciones. 250 años si continuamos haciendo lo que estamos haciendo, de intentar hacer esos cambios pequeños desde la casa. Si dejamos de hacerlo, va a demorar más. Entonces, un aplauso y apoyo a todos los que están intentando cambiar estas realidades, porque todo granito de arena cuenta. Alguien me estaba llamando, sí. Nada más iba a dar una pequeña opinión también en lo que estaba diciendo Jorge. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, que yo creo que uno de los principales cambios los hacemos nosotros como madres y como padres, porque nosotros muchas veces, a mí me ha tocado verlo, personas que tienen hijos o que tenían hijos de la edad de los míos, o sea, familias que estábamos básicamente en la misma
época, creando niños, adolescentes y todo eso. Y yo miraba la diferencia como que, ay no, o sea, yo le sirvo la comida a mi hijo, yo cocino para mi hijo, o sea, la mamá o la hermana, no, que tu hermano no se sirva, tú le sirves, cosas así. Y yo decía, o sea, ¿por qué? Yo de mi parte, ¿verdad? Como yo no tuve hermanos varones, nada más éramos, ¿verdad? Mi hermanita y yo, entonces nunca me tocó vivir algo así. Entonces yo de mi parte, con mis hijos, yo siempre los acostumbré a que igual, o sea, tengo 3 varones y una muchacha, ¿verdad? Y siempre igual, o sea, los dos, todos saben cocinar, no son excelentes cocineros, pero saben cocinar. De hecho, uno de ellos sí es muy buen cocinero, mejor que yo creo. Todos saben lavar, cuidar su ropa, todos saben hacer. Pero yo creo que el principal problema está en eso, en que uno a veces también se va al límite. Me ha tocado también ver, ¿verdad?, en experiencia con personas que conozco, que se van al feminismo, pero como diría yo, totalmente al contrario. Yo para mí, ¿verdad?, como decía Jorge, yo no creo que es que puede más el hombre o que haya más de la mujer, no, sino que debes ver un balance. Debe haber un balance. Yo tengo 31, 32 años de casada ya, y sí, cuesta bastante, porque es una lucha de poder, especialmente en mi caso, somos los dos de un carácter bastante fuerte, entonces es como que, espérame, ¿verdad? Y aquí yo mando y así. Pero no, cuando ya llegamos al punto de que, o sea, ok, yo te ayudo, como dice mi esposo, a ver que estamos cocinando, él se pone a hacer las tortillas, yo hago la comida, lavamos los trastes, o sea, entre los dos, porque no pierde nada. O si él necesita que yo vaya y le ayude a hacer algo en un trabajo, yo voy, o sea, si yo lo puedo hacer, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque no pierdo nada y al contrario, es trabajar en equipo, ¿me entiendes? Entonces, a veces nosotros tenemos la culpa que nuestros hijos se conviertan en machistas. A veces las madres, especialmente, los padres son así, o sea, como que por naturaleza obviamente van a dirigir esa parte de que sean machistas los niños. Mucho, no estoy diciendo, ¿verdad? No hay que generalizar. Pero las madres tienden mucho a ser parte de eso, de que no, que el niño no se sirva, que el niño no cocine, que el niño no sea, para eso está su hermana, para eso es su hermano, para eso estoy yo. Y yo creo que ese es un problema bien grande, que hasta que no dejemos de hacer eso, no hay mucho cambio. Como dijiste ahorita, se va a llevar mucho más tiempo para que cambie, porque pues si no los estamos dejando que cambien ellos, aunque quieran, uno está para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, y de ahí eso también genera mucho, o sea, la violencia, al decir yo puedo, decir, ¿verdad? O sea, yo soy el que manda, y si no te gusta lo que estoy haciendo, pues, ¿verdad? O sea, o te dan moquetazo o comienzan los problemas. Entonces, creo que, o sea, viene una cosa con otra y un poquito. Gracias, Alejandra. Hay una sola cosita. Sí, Clara. Yo lo que sí, que yo quiero mucho al Papa Francisco. No me vayan a malinterpretar. Me parece que es lo más maravilloso que está pasando por la Iglesia. Pero ¿cómo es posible que fuimos a un sínodo de la Amazonía y el Papa no pudo romper con las estructuras para que las mujeres votaran? No pudimos votar en el sínodo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años más van a pasar para que las mujeres tengamos un papel? Que algún padre me conteste. ¿Cuántos años van a pasar para que las mujeres podamos tener un papel en la iglesia? Yo no quiero ser sacerdote, ojo, ni diaconisa tampoco. Soy feliz siendo una misionera plain. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que nos tomen en cuenta? Clarita, te queremos para papa. Yo ahí creo que como que van conviviendo las viejas estructuras con lo nuevo, siempre es una tensión permanente. Y Francisco, que tiene muchas cosas buenas, como los profetas humanos. Entonces, me parece que en perspectiva de las cuestiones de género, creo que, bueno, que tendría que caminar un poco más en estas cuestiones, porque si uno mira las cosas que dice sobre nosotras en los documentos, bueno, vamos haciendo lectura tanto de la Biblia como lo que dice el magisterio. Igualmente creo en estas cosas. Hacemos lo que queremos hoy, soñando que mañana va a ser mejor, pero con plena conciencia de que lo que ya estamos haciendo ya está cambiando las perspectivas. Esa como certeza, ¿no? Me parece que está bueno. Esto que hacemos es buenísimo. Como dicen, sí. ¿Alguna otra voz? Fernando, padre. ¿Alzó su mano o estaba...? Sí. No, yo sí alcé la mano. Muchísimas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijo también y lo que compartió Alejandra. Muchas veces el origen del racismo y el origen de
de este tipo de discriminación o de que los hombres se vuelven inútiles es desgraciadamente por la madre, desgraciadamente. Y lo dice un hijo que se crió solo con su madre. Yo soy hijo de padres divorciados y sin embargo mi madre nos educó bastante bien a nosotros. Yo quisiera, yo sé que si se ve de esa manera de género y se ve sobre todo lo que nos presentó Aida, vamos a ver el rol de la violencia también. Pero también yo traté de verlo desde los roles y yo hice un escrito que si me dan permiso lo podría compartir para que lo veamos todo, para ver el conjunto, no los detalles, sino el conjunto entero de la lectura. ¿Es que me darían permiso, Aida? Sí, Padre Jera. Sí, déjeme, la quito usted de co-host y ahorita lo pongo al padre. No, solo deme permiso para compartir un documento, nada más. Pero permíteme. No quiero hacerlo con ánimo de profesor y nada, simplemente para compartir la estructura general que traté de verlo, solamente por ese sentido. Ya estás. Ok, vamos a ver. Okay. Aquí. No sé si todos lo pueden ver. Sí. Sí. Yo puse historia simbólica de Israel desde una perspectiva de género, notando los detalles en los roles. Solo voy a hacer un recuento nada más. Presentados en los personajes masculinos y femeninos. Versículo 3, origen cananeo, padre amorreo, madre hitita. Del 4 al 5, al nacer no se te cortó el cordón umbilical, daba repugnancia, etc. Estos versículos referidos a Jerusalén como una mujer débil y desprovista de todo. El 6 al 14, elementos activos de parte del hombre, ¿no? Te vi, pasé, te vi, te dije, vive, te hice crecer. Dios, figura masculina que se acerca con amor y ternura a la mujer, que es Jerusalén en ese sentido. Creciste, te desarrollaste, estabas totalmente desnuda, era mujer desprovista, el elemento de la mujer desprovista. Pasé junto a ti, te vi, era tu tiempo, el tiempo de los amores. Cubrí tu desnudez, me comprometí, son palabras textuales. Hice alianza, te bañé, te ungí, te puse vestido. Aquí tuve un error, aquí te puse vestidos. Una banda de lino, un manto de seda, te adorné, te puse un anillo, pendientes y una diadema. Dios que llena todas las necesidades de Jerusalén, su esposa, viéndolo desde un punto de vista patriarcal, es completamente normal. Dice, brillabas, te hiciste cada día más hermosa, tu nombre se difundió entre las naciones, gracias al esplendor de que yo te había revestido. Del 15 al 22, Jerusalén se prostituyó con otros dioses, ofreciste a tus hijos como ofrenda a otros dioses, olvidaste los días de tu juventud. El contraste entre Dios hombre, que es fiel, y Jerusalén mujer, que es infiel. Es un contraste que se presenta en estos elementos. 23 al 29 te construiste un prostíbulo. Da a conocer la infidelidad de la mujer, Jerusalén, en el símbolo, ¿no? El 30 al 34, relato de los detalles de la prostitución, Jerusalén, mujer. Luego el 46 al 52, tu hermana mayor es Samaria, tu hermana menor es Sodoma. Has imitado su conducta. Dios llama al arrepentimiento en el versículo 52b, avergüénzate. Y el 53 al 63, restableceré. Yo me acordaré de mi alianza. Dios, hombre en persona, llama a Jerusalén, mujer, al arrepentimiento y a la conversión. Desde una dimensión de género, estoy haciendo un recuento general. Jerusalén representa a la mujer desprovista y Dios, el hombre que provee a todo a la mujer. La comprende, la perdona y nunca la repudia, sino que la llama al arrepentimiento, a la conversión y a un cambio de conducta. Mi reflexión personal también en esto está visto desde un elemento patriarcal. ¿Por qué no lo vemos también desde el otro punto de vista? ¿Por qué no pudo haber sido un niño y Dios una mujer y que se haya dado el otro elemento o un elemento de igualdad de géneros que hubiera sido positivo también? Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, eso significa dejar que el texto nos hable más allá de lo que nos presenta también. Eso no es ninguna crítica, solo fue una manera de tratar de presentar la generalidad de todo el texto. Gracias Fernando. Gracias. Padre Jera, si puede regresar nuevamente
Ciertamente, yo creo que ha sido un buen ejercicio el pedirles que miren el capítulo. Como podemos ver, hay distintas perspectivas en la lectura. Unos notamos algunas cosas, otros notamos otras. Lo que nos dice, ¿quién lo mencionó? Creo que fue Alejandra o fue Erika, disculpen, o Marta, que dijeron que imagínense cómo es que estamos viendo estas lecturas y eso que lo estamos haciendo un estudio, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer un estudio, pero imagínense a alguien que lo lee así nomás. Entonces, eso nos da el trasfondo para cuando tengamos esa labor de preparar materiales. Yo creo que va a ser necesario pensar en cómo dirigirnos a este aspecto de, si no lo quieren llamar de género, al menos ver en qué forma, ¿no? Se puede analizar o presentar el texto para que no se repitan esas estructuras y prácticas e impresiones que uno leyendo nomás piensa, oh, entonces Dios es, ¿no? Es así, o los hombres deben o pueden hacer esto, las mujeres deben hacer esto, ¿no? ¿Cómo evitar esas cosas en la lectura, en las lecturas que la gente de nuestras comunidades van a estar haciendo? Porque es un tema, es un área difícil, y lamentablemente no hay muchas mujeres en Biblia tampoco, al menos no en el rol de enseñanza, pero creo que la mayoría de las mujeres son las que están envueltas en el ministerio, en la pastoral, en las parroquias. Entonces sería bueno que esa representación se viera reflejada también en la academia, que para poder tener más de estas conversaciones e ir desarrollando más material para ayudar en esta conversación. Porque como decía Jorge, no es ahora irnos de un lado del péndulo al otro, sino que tenemos que, al menos de lo que sabemos de nuestra tradición católica, que tiene su fundamento en la Biblia, es el entendimiento de la importancia de la dignidad de la persona. Toda persona. Acá no estamos diciendo que ahora se den más derechos a las mujeres, no. Es ver que toda persona tiene derecho a esta dignidad. Y con la comunidad con discapacidad también. También. Toda persona tenemos la responsabilidad de ayudar a que de honrar y respetar la dignidad de toda persona. Entonces, esa es la base. Y ese es, bueno, después de tantos estudios van a ver que eso está al centro, está en el corazón de las escrituras. Y esa es la base para todos, es nuestra plataforma. Y entonces todos tenemos que trabajar juntos, juntas, para construir ese reino, ¿no? De Dios. Sí. Muy bien. Entonces, estoy viendo el tiempo, quedan 5 minutitos, quiero asegurarme que entendemos la tarea de mañana. Así que voy a poner, ustedes la tienen en el sílabo, pero voy a poner esa última página. Entonces, mañana es lunes, 20 de julio. Vamos a trabajar entonces 2 partes. El tema de la gloria del Señor, abandona el templo. Tienen que leer estas páginas, 26, 27, y de ahí hay estas 2 páginas que hablan acerca de la formación sacerdotal de Ezequiel. Pero el tema de la gloria del Señor abandonando el templo es desarrollado en las páginas 26, 27 y 30. Y el texto que ayuda para darnos el trasfondo dentro de la narración del libro de Ezequiel son los capítulos 8 al 11. Entonces,
en preparación para la clase, si leen esta sección conectada a este tema y estos capítulos de Ezequiel. Y quiero que lean estas 2 páginas que hablan de la formación sacerdotal de Ezequiel, 28 y 29. Y la tareita que tengo para ustedes es pensar en la influencia de la formación sacerdotal de Ezequiel en su ministerio profético. Yo voy a intentar traer a la conversación otras partes que sabemos de la teología sacerdotal del Pentateuco, que quizás nos ayuden a entender mejor la forma en que Ezequiel presenta su mensaje. Entonces, en total, son 26, 27, 28, 29, 30. Son 5 páginas de Azurmendi y estos capítulos de Ezequiel, 8, 9, 10 y 11. ¿Okay? Como preparación para mañana. Y este es un pensar, lo que pueden escribir si desean, pero al menos intenten pensarlo para poder tener una conversación. Muy bien. Ok. Bueno, gracias nuevamente por su paciencia, por su esfuerzo.